Los gemelos rechazaban todo, hasta que llegó la mucama y lo que ella hizo. Los gemelos Santana, de apenas 4 años, rechazaban absolutamente todo. Cada comida, cada baño, cada intento de vestirlos terminaba en una batalla campal que dejaba exhaustos a todos en la mansión de Polanco, en el corazón de Ciudad de México. Rodrigo y Matías, idénticos en todo, excepto en la intensidad de sus berrinches, habían convertido la elegante residencia de los Santana en un campo de guerra desde que su madre, Victoria, murió en un accidente automovilístico 6 meses atrás. Pero cuando una mucama de 38 años, llamada Rosa Méndez, atravesó el portón principal aquella mañana de martes, cargando solo una maleta gastada y un corazón marcado por sus propias pérdidas, algo imposible estaba a punto de suceder. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La mansión Santana ocupaba toda una esquina privilegiada en Polanco, con sus 3 pisos de arquitectura contemporánea, ventanales del piso al techo y un jardín interior que más parecía una selva tropical privada. Desde fuera, todo lucía perfecto, ordenado, como una fotografía de revista de arquitectura. Pero adentro, el caos reinaba absoluto. Marcelo Santana, de 42 años, observaba desde su oficina en el 3er piso cómo la 6ª nana en 6 meses salía corriendo por la puerta principal, literalmente huyendo de sus propios hijos. La mujer, una profesional con más de 20 años de experiencia, llevaba jugo de naranja en el cabello, pintura verde en su uniforme blanco y lágrimas de frustración corriendo por las mejillas. «No puedo más, señor Santana», había dicho apenas 10 minutos antes temblando. «Sus hijos son incontrolables. Tiran la comida, escupen los medicamentos, gritan durante horas. Me mordieron, me jalaron el cabello. Intenté todo lo que aprendí en mi carrera y nada funciona. Lo siento, pero me voy inmediatamente». Marcelo la dejó ir sin intentar convencerla de quedarse. ¿Para qué? Las otras 5 nanas habían dicho exactamente lo mismo antes de renunciar. Desde la muerte de Victoria, sus hijos se habían transformado en versiones irreconocibles de los niños dulces que solían ser. Rodrigo, que antes adoraba los cuentos antes de dormir, ahora rompía cada libro que se le acercaba. Matías, que era el más cariñoso y siempre pedía abrazos, ahora mordía y pateaba a cualquiera que intentara tocarlo. Los profesionales tampoco habían logrado nada. La doctora Patricia Ruiz, la psicóloga infantil más reconocida de la Ciudad de México, venía 3 veces por semana desde hacía 4 meses. Cobraba 4,000 pesos por sesión y no había conseguido ni un solo avance. Los gemelos se negaban a participar en sus juegos terapéuticos, a responder sus preguntas, a mostrar cualquier emoción que no fuera rabia pura. El neurólogo pediatra había descartado cualquier problema físico o neurológico. El diagnóstico era claro: trauma profundo por la pérdida materna con manifestación conductual extrema. «Es normal que los niños expresen su dolor de formas complicadas», había explicado la doctora Ruiz durante la última sesión. Pero la intensidad del rechazo de Rodrigo y Matías hacia todo y todos es preocupante. No están procesando el duelo, señor Santana. Lo están manifestando como furia hacia el mundo entero. Si no logramos una conexión emocional pronto, esto puede convertirse en un patrón de comportamiento permanente. Marcelo pasaba las noches despierto, escuchando a sus hijos llorar y gritar en sus habitaciones. Había intentado acercarse 1000 veces, pero lo rechazaban con la misma violencia que rechazaban a todos. Era como si culparan al mundo entero por la ausencia de su madre. Incluso a él, su propio padre,
No lo miraban a los ojos cuando les hablaba, se alejaban cuando intentaba abrazarlos. Comían solo lo mínimo necesario para sobrevivir, siempre llorando, siempre protestando. El negocio familiar, Construcciones Santana, una empresa valuada en cientos de millones de pesos que construyó edificios emblemáticos por toda la República, se estaba viniendo abajo porque Marcelo ya no podía concentrarse. Las juntas importantes eran canceladas. Los contratos se perdían. Sus socios comenzaban a murmurar sobre su incompetencia. Pero ¿cómo podía pensar en negocios cuando sus hijos estaban destruyéndose emocionalmente frente a sus ojos? Aquella mañana de martes, después de ver partir a la sexta nana, Marcelo estaba contemplando seriamente la opción de internarlos en alguna institución especializada. Odiaba la idea con cada fibra de su ser, pero ¿qué más podía hacer? No podía trabajar, no podía contratarles cuidado. Los niños no mejoraban. La situación era insostenible. Fue entonces cuando sonó el timbre. Marcelo bajó arrastrando los pies, esperando encontrar tal vez al servicio de paquetería o algún vendedor. En cambio, encontró a una mujer de mediana estatura, rostro amable marcado por el sol y años de trabajo, vestida con ropa sencilla, pero impecablemente limpia. Cargaba una maleta pequeña y en sus ojos había algo que Marcelo no había visto en ninguna de las nanas anteriores, una tristeza profunda que de alguna manera convivía con una serenidad inquebrantable. «Buenos días, señor», dijo con voz suave pero firme. «Soy Rosa Méndez. La señora Lupita Hernández me mandó. Me dijo que necesita ayuda con sus niños». Marcelo parpadeó confundido. Lupita Hernández era la dueña de la tintorería donde llevaba sus trajes. Una mujer mayor, sabia, que conocía a medio Polanco y siempre tenía un consejo o una recomendación oportuna. Pero no recordaba haberle pedido que le mandara a nadie. «Señora Lupita», me contó sobre su situación. Rosa continuó viendo su confusión. «Me dijo que sus hijos pasaron por una pérdida muy grande y que están batallando. Yo tuve experiencia con niños difíciles, señor. 13 años trabajé cuidando niños y casas. No soy psicóloga ni nada elegante, pero sé de dolor. Sé de niños que sufren». Había algo en su manera de hablar que detuvo a Marcelo de cerrar la puerta. No era la confianza artificial de las profesionales que habían venido antes. Era algo más real, más humano. Rosa hablaba de dolor como quien lo conoce personalmente, no como quien lo estudió en libros. «Señora Rosa», Marcelo comenzó cansado, «aprecio que haya venido, pero mis hijos son casos especiales. Hemos tenido nanas muy experimentadas y ninguna ha durado más de 3 semanas. No quiero hacerle perder su tiempo». «Con todo respeto, señor», Rosa respondió, mirándolo directamente a los ojos con una determinación tranquila. «Si ya intentó con profesionales y no funcionó, tal vez necesita a alguien que conozca el sufrimiento desde adentro, no desde los libros. Yo perdí a mis 3 hijos en un incendio hace 5 años. Sé lo que es el dolor que no tiene palabras. Sé lo que es la rabia contra el mundo. Y sé que a veces los niños no necesitan terapia elegante. Necesitan a alguien que entienda su corazón roto sin juzgarlos». El silencio que siguió fue interrumpido por un grito ensordecedor desde el interior de la casa. Rodrigo y Matías habían despertado de su siesta y, como todas las tardes, comenzaban su ritual de gritos y destrucción. Marcelo cerró los ojos sintiendo la migraña familiar instalarse detrás de sus párpados. «Déjeme intentarlo», Rosa dijo suavemente. «Solo un día. Si no logro nada, me voy sin cobrarle ni un peso. Pero si logro que coman una comida completa sin llorar, si logro que duerman una noche entera sin gritar, entonces considere dejarme intentarlo más tiempo». Marcelo la miró durante un largo momento. Había algo en esta mujer que le recordaba a Victoria.
no físicamente. Victoria había sido alta, rubia, elegante, mientras Rosa era morena, bajita, con manos que evidenciaban años de trabajo doméstico. Era otra cosa, una calidad en la mirada, una calidez que irradiaba sin esfuerzo, una sensación de que realmente entendía el sufrimiento sin pretender tener todas las respuestas. Está bien, finalmente cedió, pero le advierto que van a rechazarla, van a gritarle, posiblemente le tiren cosas, no es personal, hacen lo mismo con todos. Lo sé. Rosa respondió con una pequeña sonrisa triste. El dolor no sabe ser educado, señor, especialmente el dolor de los niños. Marcelo la guió al interior de la casa, pasando por la sala de estar, donde los juguetes yacían esparcidos como después de una batalla, por el comedor donde la comida del desayuno aún manchaba la alfombra persa de $30,000, hasta llegar a las escaleras que conducían al segundo piso, donde estaban las habitaciones de los gemelos. Los gritos se intensificaban. Algo pesado golpeó contra una puerta. Marcelo reconoció el sonido. Era el camión de bomberos de madera que Victoria le había comprado a Rodrigo en su último cumpleaños. El niño lo aventaba contra las paredes cuando estaba particularmente alterado. Sus cuartos están lado a lado, Marcelo explicó, señalando dos puertas de madera con nombres tallados artísticamente. Rodrigo es el de la izquierda, Matías el de la derecha. Generalmente están encerrados porque si los dejamos juntos, se pelean, se lastiman mutuamente. Antes eran inseparables, pero ahora... No terminó la frase. Rosa asintió comprendiendo. Se acercó a la puerta de Rodrigo, donde los gritos eran más fuertes, y tocó suavemente. Los gritos no cesaron, pero tampoco se intensificaron. Abrió la puerta lentamente. El cuarto era un caos total. Ropa esparcida por todas partes, libros destruidos, juguetes rotos. Y en medio de todo, un niño pequeño con cabello oscuro revuelto, mejillas rojas de tanto llorar, ojos verdes llenos de lágrimas y rabia, sosteniendo el camión de bomberos sobre su cabeza listo para aventarlo nuevamente. «¡Vete!», gritó Rodrigo con voz ronca. «¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! No te quiero. No quiero a nadie. Vete». Rosa no se movió de la entrada. No intentó acercarse, no intentó hablarle, no hizo ningún movimiento amenazante. Simplemente se quedó parada, mirándolo con ojos que entendían perfectamente cada gramo de dolor que ese niño pequeño estaba sintiendo. «¿Sabes qué?», finalmente dijo Rosa con voz suave pero clara. «Tienes razón. Es horrible cuando alguien que amas se va. Es injusto, da rabia, da miedo. Y está bien estar enojado». Rodrigo bajó el camión lentamente, confundido. Ninguna de las otras nanas había dicho algo así. Todas intentaban calmarlo, distraerlo, decirle que todo estaría bien. Pero esta mujer desconocida estaba diciendo que estaba bien estar enojado. «Yo también perdí a las personas que más amaba». Rosa continuó sin entrar al cuarto, respetando su espacio. Y al principio también quería romper cosas, quería gritar, quería que todos se fueran, porque el dolor era tan grande que parecía imposible de cargar. «Mi mamá murió», Rodrigo dijo, y su voz se quebró en el llanto más honesto que Marcelo había escuchado en meses. No era el llanto de berrinche que hacía constantemente. Era el llanto profundo de un niño que finalmente podía expresar su verdadero dolor. «Lo sé, mi amor». Rosa respondió, y sus propios ojos se llenaron de lágrimas. «Y es la cosa más horrible del mundo entero. No hay nada que pueda hacer que duela menos. Pero estoy aquí y no me voy a ir solo porque me grites o me avientes cosas. Puedes estar enojado todo lo que necesites». Rodrigo la miró fijamente por un largo momento. Después dejó caer el camión al piso y se dejó caer él también, sentándose entre el desorden de su cuarto con los hombros caídos. «Extraño a mi mamá», susurró tan bajito que apenas se escuchó.
Por supuesto que la extrañas, Rosa dijo acercándose lentamente y sentándose en el piso junto a la puerta, todavía sin invadir su espacio. Era tu mamá. Las mamás son las personas más importantes del mundo. ¿Me quieres contar algo sobre ella? Marcelo, observando desde el pasillo, sintió que algo se rompía en su pecho. En 6 meses, ningún profesional, ninguna nana, ni siquiera él mismo había logrado que Rodrigo hablara sobre Victoria. El niño se había encerrado en su rabia como en una fortaleza. Pero ahí estaba, mirando a esta desconocida con ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. Olía a flores, Rodrigo dijo vacilante, y cantaba canciones en la noche. Y hacía los mejores hotcakes del mundo. Suena como una mamá maravillosa, Rosa respondió sonriendo a través de sus propias lágrimas. Apuesto que era su tesoro más precioso. Ella decía que Matías y yo éramos sus estrellitas, Rodrigo continuó, y ahora las palabras comenzaban a fluir. Decía que cuando nos portábamos bien, brillábamos tanto que podía vernos desde la luna. Desde el cuarto de al lado, los gritos de Matías habían cesado. El niño había escuchado la conversación a través de la pared y estaba presionando su oreja contra ella, escuchando cómo su hermano hablaba por primera vez en meses sobre mamá. ¿Sabes qué creo? Rosa dijo suavemente. Creo que tu mamá todavía puede verte brillar. Creo que está cuidándote desde donde esté y que quiere que seas feliz otra vez. No significa olvidarla, significa honrar su memoria siendo la estrellita que ella siempre vio en ti. Rodrigo se quedó pensando en esas palabras. Después, para sorpresa de todos, se levantó lentamente y caminó hacia Rosa. Se paró frente a ella, estudiando su rostro, con esa intensidad particular de los niños pequeños que están tomando una decisión importante. ¿Tú también perdiste a tu mamá?, preguntó. No, Rosa respondió honestamente. Yo perdí a mis 3 hijos. Eran pequeños, más o menos de tu edad. Se llamaban Danielito, Carlitos y mi nenita Lupita. Hubo un incendio en nuestra casa y yo no pude salvarlos. La confesión era tan cruda, tan honesta, tan llena de dolor genuino, que incluso Marcelo sintió las lágrimas brotar. Rosa no estaba usando su tragedia para manipular. Simplemente estaba compartiendo su verdad con un niño que necesitaba saber que no estaba solo en su sufrimiento. ¿Y todavía estás triste?, Rodrigo preguntó. Todos los días, Rosa admitió. Pero también estoy agradecida por el tiempo que tuve con ellos. Y encontré que ayudar a otros niños me hace sentir que mis bebés estarían orgullosos de mí. Que su amor continúa a través de mí cuando cuido a otros niños que necesitan cariño. Rodrigo procesó esto durante un momento largo. Después hizo algo que dejó a Marcelo completamente atónito. Se acercó a Rosa y se sentó en su regazo, recostando su cabecita cansada contra su pecho. Rosa lo envolvió en sus brazos con la naturalidad de quien ha sostenido a muchos niños llorando, y comenzó a mecerlo suavemente mientras tarareaba una canción de cuna bajita. La puerta del cuarto de Matías se abrió de golpe. El otro gemelo salió corriendo, con el rostro igual de rojo y los ojos igual de hinchados que su hermano. Se paró en la puerta del cuarto de Rodrigo mirando la escena con una mezcla de anhelo y desconfianza. «Ven acá, mi niño», Rosa dijo extendiendo un brazo. «Hay espacio para los dos». Matías dudó solo un segundo antes de correr hacia ella y acurrucarse del otro lado. Rosa los sostuvo a ambos, meciendo suavemente a los gemelos, que por primera vez en 6 meses dejaban que alguien los consolara. Los niños lloraron, pero no era el llanto de rabia que había llenado la casa durante tanto tiempo. Era el llanto de duelo, el llanto necesario, el llanto que limpia y sana. Marcelo se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo sus propias lágrimas correr libremente. Por primera vez, desde la muerte de Victoria, permitió que su propio dolor saliera.
Había estado tan ocupado intentando ser fuerte, intentando arreglar a sus hijos, intentando mantener todo funcionando, que no se había permitido llorar. Pero viendo a esta mujer desconocida sostener a sus hijos de la manera que él había intentado hacer durante meses sin éxito, finalmente se permitió sentir la devastación completa de su pérdida. Rosa cantó suavemente durante casi una hora. Los gemelos eventualmente dejaron de llorar y simplemente se quedaron acurrucados contra ella, absorbiendo el consuelo que había sido negado tanto tiempo. Cuando finalmente se durmieron, exhaustos del llanto catártico, Rosa los acomodó cuidadosamente en la cama de Rodrigo, uno junto al otro, como solían dormir cuando eran bebés. Salió al pasillo donde Marcelo todavía estaba, limpiándose el rostro con las manos. Se miraron durante un largo momento sin hablar. No hacía falta. Rosa había hecho en una hora lo que 6 meses de terapia profesional no habían logrado. Había alcanzado el corazón de esos niños. ¿Cómo lo hizo? Marcelo finalmente preguntó con voz ronca. ¿Cómo logró que se abrieran así? No hice nada especial, señor Marcelo, Rosa respondió simplemente. Solo fui honesta. Los niños sienten cuando alguien realmente entiende su dolor. Todas esas nanas profesionales probablemente eran muy buenas en su trabajo, pero nunca habían perdido nada verdaderamente importante. Hablaban del dolor como concepto, no como experiencia vivida. Rodrigo y Matías necesitaban a alguien que supiera exactamente cómo se siente ese hueco horrible en el pecho cuando pierdes a alguien que amas. «Se quedará con nosotros, ¿verdad?», Marcelo preguntó, y había súplica en su voz. «Por favor, pagaré lo que sea necesario, haré lo que sea necesario, pero mis hijos la necesitan, yo la necesito». Rosa lo miró con esos ojos sabios que habían visto tanto sufrimiento. «Me quedaré, señor Marcelo, pero no por el dinero. Me quedaré porque esos niños necesitan sanar y porque tal vez cuidándolos a ellos yo también pueda sanar un poco. Pero hay condiciones». «Lo que sea», Marcelo respondió inmediatamente. «Primera condición, déjeme hacer las cosas a mi manera. Nada de horarios rígidos o métodos profesionales. Los niños necesitan amor, estructura cuando estén listos, pero sobre todo necesitan sentirse seguros de llorar cuando lo necesiten. Segunda condición, usted también necesita llorar, señor. Esos niños lo ven intentando ser fuerte todo el tiempo y se sienten solos en su dolor. Necesitan ver que está bien estar triste. Tercera condición, vamos a honrar la memoria de la señora Victoria. No vamos a fingir que no existió o que duele menos de lo que realmente duele». Marcelo asintió a cada condición, sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. ¿Cuándo puede empezar? «Ya empecé», Rosa respondió con una pequeña sonrisa. «Ahora déjeme preparar algo de cenar. Apuesto que esos niños tienen hambre real por primera vez en mucho tiempo, y usted también se ve como si no comiera bien desde hace meses». Esa noche marcó el inicio de una transformación que tomaría tiempo, pero que había comenzado con un primer paso crucial. 2 niños pequeños finalmente habían encontrado a alguien que entendía su dolor sin tratar de arreglarlo rápidamente, sin juzgarlos por su rabia, sin esperar que superaran su pérdida según un cronograma conveniente. Durante las siguientes semanas, la dinámica de la Casa Santana cambió dramáticamente. Rosa se instaló en el cuarto de servicio, que era más grande y cómodo que cualquier lugar donde había vivido en años, pero que para ella era simplemente un lugar para dormir entre turnos de cuidar a los gemelos. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno,
no comida elegante que los niños rechazaban, sino hot cakes simples que Victoria solía hacer, huevos revueltos con queso como les gustaba, chocolate caliente preparado exactamente con la cantidad correcta de azúcar. Los gemelos todavía tenían días difíciles. Todavía había rabietas, todavía había llanto, todavía había momentos donde rechazaban todo y todos. Pero ahora había una diferencia fundamental. Había alguien que no se rendía, que no se iba, que se sentaba con ellos en el piso durante sus peores momentos y simplemente los acompañaba en su dolor. Rosa implementó rutinas que eran simples pero significativas. Cada mañana, antes del desayuno, se sentaban los tres en el jardín interior de la casa y Rosa les pedía que le contaran algo sobre mamá Victoria. Al principio las respuestas eran cortas, fragmentadas. Mamá nos llevaba al parque. Mamá hacía voces graciosas. Mamá nos abrazaba cuando teníamos miedo. Pero gradualmente las historias se volvieron más largas, más detalladas, más llenas de los recuerdos preciosos que habían estado enterrados bajo capas de dolor y rabia. Rosa nunca intentó reemplazar a Victoria. Esa era una distinción crucial que las nanas profesionales no habían entendido. Ellas venían tratando de ser la nueva mamá, intentando llenar un vacío que era imposible de llenar. Rosa venía como Rosa, alguien que había amado y perdido, alguien que entendía que ciertos vacíos nunca se llenan completamente, pero que la vida puede continuar de todas formas. Marcelo observaba todo esto desde una distancia respetuosa, maravillado por la transformación, pero también lidiando con sus propios sentimientos complejos. Había algo en Rosa que lo atraía de maneras que no había anticipado. No era atracción física, aunque Rosa tenía una belleza natural que se volvía más evidente conforme la casa se llenaba nuevamente de luz. Era algo más profundo. Era la manera en que entendía a sus hijos. Era la manera en que había creado un espacio donde era seguro sentir todo el espectro de emociones relacionadas con el duelo. Era la manera en que, sin proponérselo, también lo estaba ayudando a él a sanar. Una noche, aproximadamente un mes después de la llegada de Rosa, Marcelo bajó a la cocina cerca de la medianoche buscando agua. Encontró a Rosa sentada en la mesa de la cocina con una fotografía vieja en las manos, llorando silenciosamente. La foto mostraba a 3 niños pequeños riéndose, abrazados, llenos de vida. «Perdón», Marcelo dijo inmediatamente, «no quería molestarla». «No es molestia, señor», Rosa respondió secándose rápidamente las lágrimas, pero sin esconder la foto. «Hoy hubiera sido el cumpleaños de mi Danielito. Hubiera cumplido 10 años». Marcelo se sentó frente a ella sin pedir permiso. «Cuénteme sobre ellos», dijo suavemente. «Si quiere, por supuesto». Rosa lo miró con sorpresa. En los 5 años desde el incendio, muy pocas personas le habían pedido que hablara sobre sus hijos. La mayoría evitaba el tema, incómodos con su dolor, queriendo que siguiera adelante. Pero había algo en la mirada de Marcelo que le decía que él realmente quería saber, que entendía la necesidad de mantener vivos los recuerdos. «Danielito era el mayor», comenzó Rosa con voz suave, mirando la fotografía. «Tenía 6 años. Era tan inteligente, señor Marcelo, siempre haciendo preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué la gente muere?» Esa última pregunta me la hizo una semana antes del incendio. Yo le dije que la gente muere cuando ya cumplió su propósito en la tierra. Nunca imaginé que su propósito sería tan corto. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero continuó hablando. Carlitos tenía 5 años. Era el payaso de la familia, siempre haciendo reír a todos. Incluso en los momentos más difíciles,
Cuando apenas teníamos para comer, él encontraba manera de hacernos sonreír, y mi Lupita, mi bebé, apenas tenía 3 añitos. Era tan dulce, tan cariñosa. Se abrazaba de mi cuello y decía, «Te quiero hasta la luna y de regreso, mami». «¿Cómo pasó?», Marcelo preguntó suavemente. «Vivíamos en Nezahualcóyotl», Rosa explicó, «en una casa pequeña que rentábamos. El cableado era viejo, peligroso, pero era lo que podíamos pagar. Mi esposo trabajaba de noche como vigilante y yo trabajaba de día limpiando casas. Esa noche yo había tomado un turno extra para ganar dinero adicional para los útiles escolares de Danielito. Los niños estaban con una vecina, doña Chuy, que los cuidaba cuando ambos trabajábamos. Hubo un cortocircuito cerca de las 11 de la noche. El fuego se extendió tan rápido por las casas de madera que nadie tuvo tiempo de reaccionar adecuadamente. Rosa se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Doña Chuy logró sacar a sus propios hijos. Intentó volver por los míos, pero el fuego era demasiado intenso. Los bomberos tardaron casi 1 hora en llegar porque en esas colonias pobres nunca hay suficientes recursos. Cuando llegué del trabajo, la casa era solo cenizas. Encontraron a mis 3 bebés abrazados en el cuarto donde dormían. Danielito tenía a sus hermanitos en sus brazos. Había intentado protegerlos hasta el final. Marcelo sintió que no había palabras suficientes en ningún idioma para expresar la magnitud de esa pérdida. «Rosa», finalmente dijo tomando su mano a través de la mesa. «Lo siento mucho, no puedo imaginar». «Nadie puede», Rosa lo interrumpió suavemente, «a menos que lo vivas». Durante el primer año quise morirme también. Intenté seguirlos 2 veces, pero algo me detuvo cada vez. Tal vez era cobardía, tal vez era la voz de Danielito en mi cabeza diciendo, «Mami, todavía tienes propósito». No lo sé, pero seguí viva. «¿Y su esposo?», Marcelo preguntó. La expresión de Rosa se ensombreció aún más. «Miguel no pudo con el dolor. Se fue 6 meses después del incendio. Me dejó una nota diciendo que no podía mirarme sin ver a los niños, que todo le recordaba lo que habíamos perdido. Me culpaba por haber tomado ese turno extra, por no haber estado ahí. Yo me culpaba también. Todavía me culpo». «No fue su culpa», Marcelo dijo firmemente. «Fue un accidente terrible, pero no fue su culpa. La mente lo sabe», Rosa respondió tocándose la cabeza. «Pero el corazón no siempre escucha a la mente», se tocó el pecho. «Por eso entiendo también a Rodrigo y Matías. Entiendo esa rabia contra el mundo. Entiendo esa necesidad de culpar a alguien aunque no haya nadie a quien culpar realmente. Entiendo lo que es despertar cada mañana, sintiendo que hay un pedazo gigante de ti que simplemente ya no existe». Se quedaron en silencio por un largo momento. 2 personas destrozadas por pérdidas incomprensibles, conectadas por el entendimiento mutuo del dolor que nunca desaparece completamente. «¿Sabe qué es lo más difícil?», Rosa finalmente dijo. «Es que el mundo espera que superes la pérdida después de cierto tiempo. Después de 1 año, la gente dejó de preguntar cómo estaba. Esperaban que ya estuviera bien, pero uno nunca está bien después de perder a sus hijos. Solo aprende a cargar el dolor de maneras que son menos visibles para los demás». Marcelo apretó su mano con más fuerza. «Yo también cargo ese dolor, Rosa. Victoria era mi todo, y verlos a Rodrigo y Matías destruirse de dolor sin poder ayudarlos me estaba matando. Hasta que llegaste tú». 3 meses después de aquel momento en la cocina, la transformación era completa. Rodrigo y Matías no solo comían sin protestar, sino que ayudaban a Rosa en la cocina, orgullosos de hacer los hot cakes que mamá Victoria les había enseñado. Iban a la escuela sin berrinches y regresaban corriendo para contarle a Rosa sobre su día. Todavía tenían momentos tristes. Todavía lloraban por su madre, pero ya no era una rabia destructiva.
Era un duelo sano. Una tarde, mientras Rosa preparaba la cena y los gemelos dibujaban en la mesa, Rodrigo levantó la vista y dijo: «Rosa, ¿tú puedes ser nuestra mamá nueva? La que está en la tierra, porque mamá Victoria es la que está en el cielo». Rosa sintió las lágrimas brotar. «Mi amor, yo no puedo reemplazar a tu mamá». «No queremos que la reemplaces», Matías intervino con esa sabiduría de los niños. «Queremos que seas la mamá que nos cuida ahora. Como dijiste, el amor no se acaba. Nosotros tenemos amor para las dos». Marcelo, que había escuchado todo desde la puerta, entró a la cocina. Durante esos meses, él y Rosa habían desarrollado una conexión profunda basada en el dolor compartido y el amor mutuo por los gemelos. Se había enamorado de ella, no a pesar de sus cicatrices, sino por la manera en que había convertido su dolor en capacidad para sanar a otros. «Rosa», Marcelo dijo arrodillándose frente a ella, «mis hijos tienen razón. Has traído vida de vuelta a esta casa. Me has ayudado a sanar. Les has dado a Rodrigo y Matías la posibilidad de ser niños felices otra vez. Te amo. Y sé que es complicado. Sé que ambos tenemos pasados dolorosos. Pero quiero construir un futuro contigo. ¿Te casarías conmigo?» Rosa miró a este hombre que había aprendido a amar, a estos niños que se habían convertido en sus niños del corazón, y supo la respuesta. «Sí», susurró. «Sí, porque ustedes también me salvaron. Me dieron una razón para vivir otra vez». La boda fue sencilla pero hermosa, en el jardín de la casa, con Rodrigo y Matías como padrinos. Durante la ceremonia, Marcelo colocó una fotografía de Victoria junto a una fotografía de Danielito, Carlitos y Lupita. «Estas personas siempre serán parte de nuestra familia», dijo. «Su amor nos formó y nos guió hasta este momento». 2 años después, Rosa dio a luz a una niña que llamaron Victoria Guadalupe, en honor a ambas madres. Rodrigo y Matías, ahora de 6 años, eran los hermanos mayores más dedicados del mundo. Le contaban historias sobre su primera mamá Victoria y sobre sus hermanos del cielo que ahora cuidaban de todos ellos. La casa en Polanco ya no era un museo silencioso del dolor, era un hogar lleno de risas, de recuerdos honrados, de amor que había crecido desde el sufrimiento. Rosa transformó su trabajo de mucama en una bendición para toda la familia. Y cuando encontraba a otras empleadas domésticas con historias dolorosas, las ayudaba, les daba esperanza, les mostraba que el dolor no era el final de sus historias. Construcciones Santana prosperó nuevamente bajo el liderazgo renovado de Marcelo, quien ahora incluía a Rosa en las decisiones importantes, valorando su perspectiva única. Juntos crearon un programa de apoyo para empleados que habían sufrido pérdidas, demostrando que el éxito en los negocios podía ir de la mano con la compasión humana. Una tarde, mientras toda la familia cenaba junta, Matías levantó su vaso de jugo y dijo: «Un brindis por mamá Rosa, que llegó a cuidarnos cuando más la necesitábamos». Rodrigo agregó: «Y por mamá Victoria, que nos envió a mamá Rosa, porque sabía que ella entendería nuestro corazón roto». Rosa y Marcelo se miraron con lágrimas en los ojos. Habían construido algo hermoso desde las cenizas de sus tragedias. No habían olvidado a quienes amaron y perdieron, los habían honrado viviendo plenamente, amando completamente, sanando juntos. La pequeña Victoria Guadalupe rió desde su silla alta, rodeada del amor de 4 personas que habían aprendido la lección más importante: que los corazones rotos pueden sanar cuando encuentran otros corazones que entienden el dolor. Que el amor verdadero no reemplaza, sino que expande, y que a veces la persona que llega a tu vida como empleada puede convertirse en la salvación de toda tu familia. Los gemelos ya no rechazaban nada, habían aprendido a recibir amor otra vez,
Y todo porque una mucama, con su propio corazón destrozado, tuvo el valor de compartir su dolor con dos niños que necesitaban desesperadamente a alguien que entendiera el suyo. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero puede sanar incluso las heridas más profundas? ¿Que las personas que han sufrido tienen una capacidad especial para consolar a otros? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias inspiradoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado, donde otra historia de superación te espera.